Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hemos podido disfrutar en estos días de tranquilidad, de paz, de mucho silencio, inclusive entre las casas. Algunos inclusive hemos empezado a valorar y a gustar estos momentos de silencio, estar tranquilos. Y sin embargo, esto es como el momento especial para la oración. Quizá antes nos costaba encontrar un momento de silencio por tanto ruido, por tantos carros que pasan, por tantos vecinos que de pronto tienen su música. Esto, sin embargo, este momento nos ha ayudado a encontrar un poco de tranquilidad, de silencio. Y es ahí donde Dios nos habla. Ahí es en ese momento de silencio donde Dios nos hace escuchar su voz. Primero la voz de nuestra conciencia, que es donde Dios habita y donde Dios vive, pero también la voz de Él a través de su palabra y de su mensaje. Pidamos para que este momento de oración, de silencio, nos ayude a abrir nuestro corazón a su palabra. Hoy tomamos la primera lectura de la Santa Misa, que está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, del versículo 1 al 8. El mismo día de la muerte de Esteban, se desató una violenta persecución contra la comunidad cristiana de Jerusalén, y todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y por Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Entretanto, Saulo hacía estragos en la iglesia, entraba en las casas para llevarse a los hombres y mujeres y meterlos en la cárcel. Los que se habían dispersado, al pasar de un lugar a otro, iban difundiendo el Evangelio. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba ahí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Palabra de Dios. Queridos hermanos, después de la fiesta de la resurrección hemos venido escuchando la historia de los primeros cristianos, historias de persecuciones, de cárceles, de confrontación con las autoridades. Y hoy escuchamos cómo después de la muerte de Esteban se desató una gran persecución. Y todos conocemos la historia de los martirios de aquellos primeros cristianos en los circos romanos, en las catacumbas, inclusive cuando eran sorprendidos haciendo sus celebraciones, llegaban y los mataban. Pero yo quisiera pensar un poco en estos días también con ustedes lo que significó para ellos esta experiencia. Ellos tuvieron que refugiarse en las casas, inclusive en las catacumbas, esconderse por el peligro que representaba. Pero ahí floreció de una manera muy hermosa la fe, la celebración en las familias. La fe cristiana nació en las familias y en los hogares. Es por eso decimos que esta situación que vivimos se asemeja quizá de pronto a aquellos inicios de la iglesia cristiana. Es verdad, no somos perseguidos por violencia, pero estamos perseguidos por esta pandemia, por esta enfermedad que nos ha hecho meternos a nuestras casas, de alguna manera hasta escondernos de ella. Y en ese profundo silencio hemos aprendido a rezar con los hijos, a rezar entre esposos, a rezar con los abuelos con los que vivimos. Y es por eso que esta hermosa experiencia tiene que seguir floreciendo. Es verdad, estábamos acostumbrados a estar en los grandes templos o en esos templos llenos de imágenes, de comunidad, de gente, pero la iglesia no es un lugar, un espacio. La iglesia somos nosotros.
Y Dios vive en la iglesia. Es decir, Dios vive en tu corazón, en el corazón de tu familia, en el corazón de nuestra sociedad. Los otros son templos que son lugares que nosotros hemos construido para congregarnos, para reunirnos y celebrar los misterios de nuestra fe, pero la iglesia somos nosotros. Y al igual que aquellos primeros cristianos, debe de crecer y fortalecerse la fe entre nosotros. Qué experiencia tan hermosa de pronto reunirnos y decir, es que yo no sé rezar, y aprender de otros, aprender inclusive de los mismos niños al hacer su tarea de catequesis, ¿verdad? Cuando le enseñan a su papá cómo tiene que orarse, cómo tiene uno que hincarse, lo que esto significa. Qué experiencias tan hermosas nos está dando esta pandemia, de regresar la iglesia al hogar, a la familia. Y es aquí donde tiene que florecer la fe y la confianza, porque sabemos que la familia es la primera escuela, es la primera iglesia, es decir, es el primer espacio donde conocemos a Dios, donde aprendemos de Él, donde nuestros padres se sentaban y nos enseñaban a orar, a rezar las primeras oraciones que a veces conservamos a lo largo de los años. Que al estar escuchando nosotros, hermanos, estos días, la historia de aquellos cristianos, nos fortalezcan también. Ellos pasaron grandes pruebas, inclusive que los llevaron a la muerte, a muchos de ellos. Eran perseguidos, encarcelados. Quizá nosotros hoy son distintos los peligros que nos llevan a recluirnos en nuestra casa, pero que la experiencia sea la misma, de encontrar a Dios ahí, en ese espacio, en ese lugar, en ese silencio que ahora pues nos acompaña y nos fortalece. Para todos un cordial saludo y nos encomendamos a nuestra Madre Santísima. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los bendiga y los acompañe siempre.